Sean bienvenidos una vez más a las videoclases con Maestra Silvana. En esta oportunidad damos inicio a la unidad 6 llamada Versificación y Métrica. El contenido de este día es elementos fónicos, acentos, rima y pausa. Comencemos. La versificación se originó con la música, pues a través de sonidos combinados forman un ritmo que conduce a la cadencia o sonoridad rítmica. Es la principal materia prima de la poesía y presenta características especiales que crean ritmo y musicalidad específicos. A cada línea que estructura un poema se le llama verso. La poesía está sujeta al ritmo y a la medida que le proporcionan musicalidad, armonía y sonoridad. Para su construcción, el elemento base es la métrica, que es la medida de las sílabas que componen un verso. Las sílabas métricas no coinciden con las gramaticales debido a los metaplasmos o modificaciones en cómo suenan las palabras. Los más usados son la sinalefa, la sinéresis y la diéresis. Y es que la poesía también entiende de técnica, como muestra la importancia de la licencia poética. Se trata de recursos de escritura que son aplicados por el poeta que aplica un recurso determinado en un poema, con el fin de mantener el número de sílabas de dicho verso para no restar musicalidad a la obra completa. El primer metaplasmo que voy a explicar es la sinalefa y probablemente te estarás preguntando ¿qué es la sinalefa? Bueno, te explico. Es la fusión en una sola sílaba de la vocal o vocales finales de una palabra con la inicial o iniciales de la siguiente, sin importar que inicie con H. La Y o Y sola o al final, que tiene un sonido de I, lo que conocemos como I latina, se toma como vocal. No se aplica si una de las vocales pertenece a la sílaba tónica de la palabra. Recuerda, la sílaba tónica es aquella donde recae la mayor fuerza de voz. Veamos este ejemplo de Leopoldo Lugones. Las letras resaltadas en negrita y que están unidas por un color amarillo señalan la sinalefa de estos versos. La palabra palpitando del primer verso se une a la letra A, formando así una sola sílaba. Leamos el verso completo. Palpitando a los ritmos de tu seno. En este verso, la letra O de palpitando con la siguiente letra A se han unido para formar una sinalefa. Es decir, si la palabra termina en vocal y la siguiente comienza con vocal, yo las voy a unir para formar una sola sílaba. Y a este procedimiento se le llama sinalefa. Contemos sus sílabas métricas. Podemos ver en el cuadro que tiene 11 sílabas métricas, es decir, menos que las sílabas gramaticales. Si tú copias este ejemplo en tu cuaderno y separas sus sílabas gramaticales, te van a salir 12. Pero si luego realizas el procedimiento de sinalefa, te darás cuenta que quedan en 11. Es por eso que en la parte inferior del último verso yo coloqué los números contando las sílabas métricas, que son 11. Puedes observar que la sinalefa está resaltada con color amarillo. Te invito a que escribas estos dos versos en tu cuaderno y que hagas el conteo de los dos tipos de sílabas. Cuéntalas primero las gramaticales y luego realiza la sinalefa y haz el conteo de sílabas métricas. Se le llama sílabas métricas porque se aplica los metaplasmos. En este caso hemos visto la sinalefa. Vamos a continuar conociendo los demás. Continuamos con los metaplasmos
y es el momento de explicar en qué consiste la sinéresis. La sinéresis es la fusión en una sola sílaba de dos que tienen hiato en una palabra. En este ejemplo, el hiato se encuentra en la palabra faetón. Tenemos resaltado dos vocales fuertes o dos vocales abiertas. Te recuerdo que las vocales abiertas son la A, la E y la O, y las vocales débiles o cerradas son la U y la I. Esto es muy importante a la hora de identificar los diptongos y los hiatos. Al final de la presentación dejaré una tabla con la definición y algunos ejemplos de diptongo y de hiato para que te recuerdes y puedas aplicarlos con estos metaplasmos. Y por último tenemos la diéresis. Es la división en sílabas distintas de dos vocales que normalmente forman una sola, es decir, un diptongo. En métrica clásica se marca escribiendo la diéresis sobre la vocal débil. La diéresis son dos puntitos que colocaremos sobre la vocal I o la vocal U, porque, te recuerdo, esas son las únicas dos vocales débiles o cerradas. Veamos este ejemplo. La diéresis se encuentra en la palabra ruido. Se encuentra resaltada de color amarillo y puedes leer estos versos, puedes escribirlos en tu cuaderno, puedes hacer también el conteo de las sílabas gramaticales y luego de las sílabas métricas para corroborar esta información. Ahora pasamos a hablar un poco acerca de la medida de los versos. Para comenzar, te hablaré un poco acerca del acento rítmico o ictus. Este acento rítmico es la distribución de los acentos que configuran el ritmo del poema y está marcado entre el primero y el último verso. Obedece a dos reglas. La primera dice que todo verso en español lleva acento rítmico en la penúltima sílaba. Este se llama acento fijo. La segunda regla dice que no puede haber dos acentos rítmicos contiguos. Debido al acento fijo y tras usar los metaplasmos, el conteo de las sílabas métricas se ve determinado por la última palabra del verso. Es decir, si termina en palabra aguda o un monosílabo, se suma una sílaba. Si termina en palabra grave, el número de sílabas no cambia. Y si termina en palabra esdrújula, se resta una sílaba. Solamente los versos que terminan en palabra aguda y palabra esdrújula son los que sufren cambios. Debes recordar que si termina en palabra aguda, se suma una sílaba, y si termina en palabra esdrújula, se resta una sílaba métrica. La pausa métrica es la pausa o descanso obligatorio al final de cada verso, pero cuando el verso es largo, existe otra pausa en la mitad del mismo, llamada cesura. Esta pausa interior divide el verso en dos hemistiquios, o mitades, entre las que no puede haber sinalefa. Veamos los siguientes ejemplos. El hemistiquio sería la princesa está triste. Esas dos rayitas inclinadas son la cesura. Hay una pausa porque lo que continúa del verso es una figura de interrogación, una figura literaria llamada interrogación. Y dice, ¿qué tendrá la princesa? Si lo leemos de corrido te darás cuenta de la pausa obligatoria que hay que hacer. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Esa pequeña pausa se va a llamar cesura. Finalmente, hablaremos un poco acerca de la rima. Es la coincidencia de los sonidos en las terminaciones de dos o más versos a partir de la última vocal acentuada. Y existen dos tipos, la consonante y la asonante.
La consonante es la rima donde se repiten los sonidos tanto de las consonantes como de las vocales. Tenemos resaltado en negrita las palabras que tienen la rima consonante, que son codiciado, entraña, flagelado y montaña. Coincide la vocal A, la consonante D y la vocal O. En el caso de la rima asonante, se repiten solo los sonidos de las vocales, no los de las consonantes. En este ejemplo dice: yo me moriré y la noche, triste, serena y callada, dormirá el mundo a los rayos de su luna solitaria. Lo que coincide al final de estos versos son la vocal A en las palabras callada y solitaria. Como un dato extra, te dejo 2 diapositivas con información muy importante. Gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo video. Que tengas un buen día. Bendiciones.